dipolo largo, o también conocido como dipolos de Lambda 2. Entonces, hoy vamos a tener una clase relativamente cortita, va a estar más enfocada al ejemplo numérico, porque la parte teórica está muy resumida, tanto en el libro como que les voy a mostrar justamente ahorita en la clase. Y esto es justamente porque estamos viendo ya muchas cosas que vimos de teoría de los dos temas previos, que fue el dipolo corto y el infinitesimal. Entonces, ¿dónde encontramos esto en el libro? Se les pongo en la pantalla. Y básicamente lo vamos a encontrar, todo lo que vamos a ver hoy en la clase, en el libro lo van a encontrar en la sección 4.6 del libro, de dipolo de media longitud de onda. Mis colorcitos. Y ahorita les explico este tema. Bueno, pues no es más que un dipolo igual a un alambre recto, en este caso una longitud más larga de lo que habíamos visto en los dos casos previos. Básicamente los dos casos previos pues, nos referíamos a dipolos tan pequeños como que los llamados infinitesimales, o a dipolos cortos cuya longitud estaba entre lambda en 50 y lambda en 10. De tal manera que estos dipolos que vamos a ver en la clase de hoy pues son dipolos más prácticos. ¿Por qué más prácticos? Pues porque básicamente al tener una longitud en términos de lambda en 2 los hacen largos, los hacen dipolos largos, pero también los hacen con una característica principalmente en la resistencia a radiación muy conveniente. Bueno, voy a empezar con una temática similar a la de ¿a qué se refiere? Pues básicamente se refiere a la distribución de corriente. La distribución de corriente de este tipo de dipolos es como los que les estoy mostrando aquí, justamente en la pantalla. Esto que estoy marcando ahí en color verde. Bueno, esta distribución de corriente lo que nos está representando básicamente es que ya no es ni constante ni uniforme, ya no es triangular, y lo que estamos viendo es que tiene una forma que parece cosenoidal, de tal manera que esta distribución de corriente cambia, y van a ver que conforme va creciendo la longitud de la antena, la distribución de corriente en este tipo de antenas también va cambiando. Y la manera más fácil de aproximar justamente esta distribución de corriente es con esta función o esta forma que vemos aquí. Todavía la ecuación que nos va a representar esa distribución de corriente, el autor todavía no nos da esa distribución de corriente, nos la va a dar justamente cuando lleguemos al siguiente tema, que son dipolos de n veces longitudes de onda, n veces lambda. Entonces, para ese tipo de dipolos de n veces lambda, que también son dipolos largos, nos va a dar el autor justamente una ecuación para construir la distribución de corriente. Sin embargo, ya desde aquí nos va indicando que esta distribución de corriente ya no es constante ni uniforme, como lo fue para los dipolos infinitesimales, es decir, un valor constante en I0, ya no lo es. Tampoco va a ser una distribución triangular, como lo vimos para los dipolos cortos o pequeños, ya no lo es. Y entonces vamos a tener esta distribución. Por supuesto, al centro de la antena seguimos conservando el máximo valor de corriente, identificado como I0 o corriente de entrada a la antena. Bueno.
Muy bien, una vez identificado que tenemos una distribución de corriente que ya no es constante, uniforme, que ya no es triangular, sino que ahora parece más cosenoidal, bueno, pues a partir de esa distribución de corrientes, ¿se acuerdan? Podíamos determinar las ecuaciones de campo eléctrico, campo magnético a través de los vectores potenciales magnético A o eléctrico F. Bueno, vamos a obviar esa parte ya no la vamos a desarrollar. Y el autor lo que nos va a dar básicamente son este par de ecuaciones. Que básicamente nos dice que se obtienen de 71 y 72. Es para recordar quién es esos 71 y 72. Déjenme ver si las tengo por aquí. Pero esas ecuaciones que en su momento vimos, pues no son más que esto que les voy a copiar ahorita. Las voy a hacer otra vez por acá y las voy a colocar aquí. ¿Cuál es la idea? Pues otra vez indicarles que lo que estamos haciendo pues no es más que aplicar justamente la receta de cocina que nos dio este señor de Balanis. ¿Cuál es esa receta de cocina? Pues básicamente lo que nos dice es que tenemos que, de una distribución de corriente dada, básicamente esa distribución de corriente lo que tenemos que obtener es la solución para el vector potencial magnético A, por ejemplo, es decir, a partir de una distribución de corriente I, que acabamos de ver que ya no es constante, uniforme y que ya no es triangular, es decir, que esta distribución parece cosenoidal, bueno, pues esto tendrá que cambiar. Una vez encontrando la solución para este vector potencial magnético, pues lo que sigue es aplicar unas diferenciales. ¿Cuáles son estas diferenciales? Pues más que el rotacional de A y después el rotacional de H. Y con estas dos podemos obtener campo magnético y campo eléctrico. ¿Cuáles son esas soluciones que tendríamos que seguir de ese resultado de estas ecuaciones de 72? Es decir, de este procedimiento que nos explica aquí. Pues el resultado son estas dos ecuaciones. Para intensidad de campo eléctrico y para intensidad de campo magnético. Bueno, estas dos ecuaciones que estamos viendo justamente aquí en la pantalla, tanto para E como para H, E de teta y H de phi, pues otra vez tenemos una parte que es la magnitud, voy a apuntarlo en color azul. Esto era la magnitud de potencial de campo eléctrico y lo mismo, una magnitud de campo magnético. Y ambas ecuaciones comparten cosas en común. Por supuesto será la magnitud de la corriente, de la distribución de corriente en la antena, pero también un término constante conocido como este término en el denominador, en este caso es 2pi. Y este nos permite diferenciar los diferentes tipos de ecuaciones de los diferentes tipos de antenas del tipo dipolo. Particularmente para este dipolo de media longitud de onda, este dipolo lambda en 2, lo que vamos a ver es que esta antena tendrá en el denominador un término 2pi. Solamente para recordar un poco cuáles eran los términos que obteníamos para el dipolo corto, voy a irme a las ecuaciones para el dipolo corto, particularmente para la región de campo lejano. Y en la región de campo lejano, las ecuaciones que tenemos aquí, estas son las del dipolo corto. Y el término que veíamos aquí en el denominador es un 8pi. Y luego del lado derecho, aquí también les identificaba las de campo lejano, pero para el dipolo infinitesimal. Y particularmente en el denominador tenemos 4 veces. Entonces, el que tenemos en azul es el infinitesimal.
Y luego el que tenemos en color verde es el corto. Se fijan, básicamente será un medio del infinitesimal el corto. Pero el de lambda en 2 es 2 veces pi. ¿Qué significa? Que es el doble de la intensidad de campo eléctrico, campo magnético de un infinitesimal, o de 4 veces el de un dipolo corto. Bueno, eso es la parte de la magnitud. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre en el patrón de radiación, que es la función f de teta. Esta función f de teta, si se fijan, este término que estoy poniendo en color amarillo, va a diferir en bastante de lo que habíamos visto para el infinitesimal y para el corto. Observen, para el infinitesimal teníamos seno de teta, tanto para campo eléctrico como para campo magnético, y lo mismo para el corto. Es decir, en ambos casos compartían el mismo patrón de radiación, que en este caso estamos hablando de un seno de teta. Sin embargo, para este dipolo de media longitud de onda, ya deja de ser este valor de seno de teta. Y es una función mucho más compleja, que en este caso lo podrán observar. Básicamente es una función que integra más elementos, y por tanto, aunque seguramente su forma también será en forma, un segundo, en forma toroidal, bueno, pues ya no tendrá la misma directividad. Desde que vemos este término aquí, que ya no es un seno de teta, desde aquí podemos intuir que la directividad va a cambiar. Y seguramente esta antena será más directiva. Bueno, conocidos estos dos términos, es decir, la intensidad de campo eléctrico y la intensidad de campo magnético, conociendo estos dos, pues podemos a través del vector de Poynting determinar que, pues determinar la densidad de potencia promedio en el tiempo. Esta densidad de potencia promedio en el tiempo, básicamente lo que nos identifica es el vector de Poynting, es decir, es una potencia, una densidad de potencia producida justamente por el campo eléctrico y el campo magnético. Ahora, esta también está construida a partir de una magnitud, este término que estoy pintando ahí en color azul, y también un término relativo a la construcción del patrón de radiación, pero de potencia. Y entonces, aquí lo que podemos identificar es que se trata de un seno cúbico de teta. Y eso mismo ocurre también en la intensidad de radiación. Entonces, la intensidad de radiación y la densidad de potencia promedio en el tiempo, estos dos términos, W average y la U, estos dos términos comparten en esencia el mismo patrón de radiación. Es decir, ambos patrones de radiación serán exactamente el mismo. Sin embargo, el patrón de radiación en potencia para el dipolo infinitesimal, el corto, y ahora para el caso del dipolo de media longitud de onda, son diferentes. Déjenme se los muestro. El patrón de radiación de potencia regularmente va a estar relacionado, voy a ponerlo aquí, este patrón de potencia, que será ya sea relativo a la densidad de potencia promedio en el tiempo o relativo a la intensidad de radiación. Este básicamente lo que nos va a identificar
es justamente la directividad. Y se fijan, para el caso de un dipolo corto, y que también es el mismo de un infinitesimal, va a estar en términos del seno cuadrado. Este seno cuadrado. Sin embargo, para el caso del patrón de radiación del campo eléctrico o campo magnético, que es lo que tenemos ahí en esta línea de color rojo, pues va a estar en términos de ¿qué? De un seno de teta, que es lo que vimos hace un momento, ¿no? Entonces, el patrón de radiación de campo eléctrico, campo magnético, por un dipolo corto infinitesimal es el mismo, ¿no? Que será un seno de teta. Pero para el patrón de potencia será un seno cuadrado de teta. Si se fijan, ya de inicio, el patrón de radiación de potencia está más achatado, es decir, es más direccional. Bueno, esta figura que estoy poniendo aquí, pues en esencia es una figura muy similar a la que tendríamos el dipolo lambda en 2. Para ponerlo de este lado, voy a hacerle algunos cambios. Y voy a mostrarles qué es lo que trae el libro y qué es lo que tendríamos en esencia para este tipo de dipolos lambda-2. Por supuesto, ya no es el seno cuadrado, ahora estamos hablando de un seno cúbico. Ya no es un seno cuadrado, tampoco será un seno cúbico. Y por supuesto, el campo eléctrico y el campo magnético ya tampoco será un seno de teta, sino será esta función extraña que tenemos aquí, ¿no? Esta que tenemos aquí, donde nos dice que será coseno de teta, seno de teta. Y esta ecuación nos permite identificar el patrón de radiación justamente de la intensidad de campo eléctrico y magnético. Voy a cortar este cachito que tenemos aquí y lo voy a llevar solamente para que podamos identificar cómo es que se va a modificar justamente el patrón de radiación. Aunque va a seguir teniendo una forma toroidal, bueno, pues se va a modificar en cierta amplitud. Pues ya no es un seno de teta, ya será esta función que tenemos. Y por supuesto lo mismo va a ocurrir para el de potencia. Sin embargo, va a seguir ocurriendo este fenómeno de que el patrón de radiación en potencia será más achatado, y eso básicamente significa que nos está describiendo básicamente la directividad de la término, ya no es seno cuadrado, es un seno cúbico para la intensidad de radiación y por supuesto para la potencia. Pero en esencia se verían muy similar uno respecto del otro. Bueno, uno para el campo eléctrico y otro para el campo magnético. Ahora, ¿qué nos dice el libro? Pues el libro nos dice que el patrón de radiación en 2 dimensiones para este tipo de dipolos lo encontramos en la figura 4.6. Es esta que estoy poniendo aquí, esta que vemos aquí. Y el de 3.000 dimensiones en la figura 4.11, que nos dice que es el patrón tridimensional de radiación de un dipolo lambda. Y si se fijan, sigue teniendo una forma
toroidal. Bueno, adicionalmente, esta figura 4.6 nos compara el patrón de radiación, básicamente de un dipolo lambda en 2 y de un dipolo infinitesimal. Voy a poner ahí básicamente lo siguiente. Estamos en el caso del dipolo lambda en 2, la línea continua. Esta línea continua que alcanzamos a ver aquí en este conjunto de líneas de patrones de radiación, la línea continua. Sin embargo, para el caso de un dipolo lambda en 2, digo, para un dipolo lambda en 50, que sería un dipolo infinitesimal, que se comparte con el dipolo corto, es la línea punteada. Es una línea que está ligeramente más arriba que la otra. Esto ya nos va dando idea que es más direccional, es decir, que el ángulo de radiación donde concentra la mayor cantidad de energía es mayor. Esto es lo que nos muestra este patrón de radiación en elevación. Y cuando hablo del patrón de radiación en elevación, está directamente relacionado con el ángulo. Y por eso este patrón de radiación nos está indicando, este patrón de radiación en forma polar. El ángulo es el ángulo que es básicamente este, que es justamente el que nos está describiendo esta forma, ¿no? Esta forma, en este caso, toroidal. En tanto, el ángulo azimutal, que es el ángulo phi, lo que nos va a representar básicamente es un círculo. En esencia, lo que veríamos de este círculo que está generado. Y justamente si viéramos el patrón de radiación, si en este ángulo, si en este sector de 90 grados eliminado, veríamos básicamente un toroide. Bueno, esta figura 4.6 nos dice que básicamente estos dipolos que están relacionados con la longitud de onda, es decir, su longitud está relacionado con la longitud de onda, lo único que va cambiando en esencia es la longitud, y además nos va indicando que va creciendo, es decir, desde lambda en 50 siendo el infinitesimal y luego va creciendo hasta una vez lambda. Lo que nos va diciendo es justamente que se va haciendo más direccional. ¿Cómo sabemos que es más direccional? Pues básicamente porque el ángulo que se va a ir formando para el famoso High Power Beamwidth, ese ángulo que nos lo muestra de este lado va cambiando también. Y este ángulo lo que va a hacer es que nos va a describir que en ese ángulo se va a concentrar una mayor cantidad de energía. ¿Cómo se concentra más energía en esos ángulos? Pues básicamente el ángulo va decreciendo, si se fijan, ¿no? Desde un dipolo infinitesimal, que es este de lambda en 50, de la figura 4.6 del libro, nos dice que el famoso 3D de Beamwidth, que es el High Power Beamwidth, o el ancho de las de potencia media, nos dice que debería ser un valor de 90 grados. Después nos dice que para el caso particular de estos lambda en 2, el High Power Beamwidth debería ser de 78 grados, es decir, el ángulo se reduce. Entonces, al reducirse, se concentra mayor cantidad de energía en un ángulo mayor, en un ángulo menor, perdón, y eso hace que sea más directivo, que es lo que les he repetido ya varias veces. Bueno, esto desde el punto de vista patrón de radiación, ¿no? Es decir, de esta figura que acabamos de ver. ¿Qué más? Bueno, una vez conociendo la densidad de potencia promedio en el tiempo, la intensidad de radiación, sus correspondientes patrones de radiación, sus correspondientes magnitudes, lo que podemos encontrar
en la potencia total radiada. Y esta potencia total radiada básicamente nos permite determinar justamente la cantidad de energía que efectivamente está radiando al espacio. Y esta lo que nos va a identificar es una potencia instantánea que podemos medir en el espacio. Bueno, entonces esta potencia total radiada básicamente está directamente relacionada con la resistencia de radiación. Y entonces cuando veíamos los casos previos, es decir, el dipolo corto y el infinitesimal, veíamos que básicamente la potencia de radiación, este término de la potencia total radiada, iba a estar únicamente en términos de una magnitud y otra vez un patrón de radiación. Bueno, pasa aquí lo mismo. Sin embargo, al momento que el patrón de radiación cambie, es decir, este término que está entre corchetes cambia, al momento que esto cambie, todo este término cambia, y se hace además una función mucho más compleja, con siempre seno de teta, y cuando queremos hacer la integral de esa función f de teta, para encontrar la potencia total radiada, es decir, hacer esta integral, estoy pintando ahí en color amarillo, pues ya no está tan sencillo. Déjenme regreso un poco al caso del dipolo corto, más para identificarles a qué me refiero. Aquí no los coloqué. Este no lo coloqué. Vamos a ver infinitesimal, ahí sí seguramente sí lo coloqué. Un segundo. Aquí está. Okay. Y en estas ecuaciones que lo estoy marcando aquí, las ecuaciones desde la 20 hasta la 22, o más bien desde la 18 hasta la 22, a través de este vector de Poynting podríamos encontrar justamente la densidad de potencia que me viene aquí. Y solamente voy a identificar la magnitud, en color amarillo otra vez, y la función f de teta. Bueno, estoy poniendo. Entonces hay una parte de la magnitud que vemos aquí. Y luego estará la función f de teta. En este caso el seno cuadrado o el coseno por el seno. Estas integrales son mucho más sencillas, es decir, cuando hacemos la integral justamente de la potencia para encontrar la potencia total radiada de estos dos, pues si se fijan únicamente vamos a involucrar el seno de teta. Y al involucrar solamente el seno de teta, bueno, pues la integral es muy sencilla, ¿no? La integral de un seno de teta es extremadamente sencilla. De tal manera que al realizar justamente esa integral, o más bien todo este término que estoy poniendo aquí, bueno, pues el resultado de la potencia total radiada únicamente estará en términos de un cociente 1 en R y de la magnitud. Bueno. ¿Qué más? Bueno, pues resulta que esta ecuación tan sencilla que veíamos para los casos previos de la integral para el dipolo infinitesimal o para el caso del dipolo corto, si era un valor similar, o una integral similar, pues resulta que para el dipolo de media longitud de onda comparado con el infinitesimal, pues se hace mucho más complejo, de tal forma que esta integral de la ecuación 102, esta integral que estoy identificando aquí en recuadro en color rojo, ya no está tan fácil de calcular. Entonces regularmente lo que se hace es transformar esta ecuación del coseno de
pi medios por el coseno de teta sobre seno de teta, esa integral la tendríamos que transformar a esta otra integral que vemos aquí. Y resulta que esta integral la podemos calcular a través ya sea de tablas o a través de métodos numéricos. Ya no se calcula tan fácil o ya no es tan fácil obtener un valor numérico resultante de esa integración. Y es justamente lo que nos dice el autor. Y justamente nos dice que de esta integral que estoy identificando aquí de 0 a pi de 1 menos coseno de y sobre y diferencial de y, de esta integral, pues resulta que se va a transformar en este término conocido como la integral sin. Esta integral sin dice que se puede obtener, es decir, el resultado aproximado obtenido, y digo aproximado porque el autor indica este símbolo, que es más o menos igual a este valor, y se obtiene de las tablas, y aquí es donde viene algo interesante. Dice, o lo obtenemos de tablas o lo obtenemos de cálculo numérico. Y esto es importantísimo porque ya no va a ser tan sencillo determinar la potencia radiada o la potencia total radiada que habíamos calculado de manera muy fácil para los otros dos ejemplos, el dipolo infinitesimal y el corto. Para el dipolo lambda en 2 se complica, y para los dipolos de n veces lambda, es decir, dipolos largos que exceden incluso lambda en 2, va a ser todavía más complicado. De tal manera que el autor lo que recomienda es utilizar tablas o un cálculo numérico. Bueno, esto nos lleva a que esta integral que veíamos aquí que es esta que tenemos acá, la podemos expandir en esta que tenemos aquí. Bueno, esta ecuación que vemos aquí la podemos encontrar a partir de varias funciones. Y estas se les conoce como las integrales seno y coseno, respectivamente. Y estas integrales seno y coseno las encontramos con estas ecuaciones 78 y 79. Y dice que la integral de seno, conocida como SI de X, va a ser la integral de 0x seno de Y sobre Y, diferencial de Y, y la integral coseno va a ser CI de X, y estas dos integrales que son equivalentes entre sí. Y la única diferencia entre estas dos integrales es que puede ser en los límites, que va a ser uno de X infinito y la otra de infinito a X. Bueno, aquí lo que habrá que identificar es algo muy importante, que en esta función o en esta integral CI de X o en esta integral coseno, los límites son indeterminados. Es decir, ya sea el límite superior o el límite inferior, son infinitos. Y eso nos lleva justamente a lo que nos dice el autor. Se necesita para esto un cálculo numérico. Es decir, para realizar estas integrales que vemos aquí, estas integrales indefinidas, necesitamos aplicar cálculos numéricos, ya sea a través de un software o, en su defecto, hacer una expansión en series, es decir, unas sumatorias. Y eso nos lleva a lo que el mismo autor colocó en el apéndice 3 del libro. Y el apéndice 3 del libro habla justamente de estas integrales seno y coseno. Y nos pone justamente estas ecuaciones. Estas integrales seno y coseno nos dice básicamente lo siguiente. Nos define la integral SI y CI, que son las que acabamos de ver. SI es una integral definida de 0 a X, de seno de tau sobre tau, diferencial de tau, pero para el caso de CI,
de X, son las dos integrales equivalentes, pero indeterminadas, ya que en ambos casos uno de sus límites es infinito. Bueno, resulta que la integral sin de X, que es esta que estoy identificando ahí en color amarillo, que es la transformación, esta integral sin de X la podemos construir a partir de la constante de Euler, que es este valor, que es el logaritmo natural de 1.781, más un logaritmo natural de X, más la integral coseno de X, y con esto podemos obtener sin de X. Es decir, existen dos maneras diferentes de encontrar sin de X, al menos a través de estas integrales coseno y de la constante de X. Sin embargo, también nos dice el autor lo siguiente, dice, también es posible determinar estas funciones a través de sus expansiones en series de estas sumatorias. Y particularmente la que nos interesa otra vez es la sin de X y también sin de X. Entonces estas dos funciones, sin de X y sin de X, si se fijan, pues nos permiten calcular a través, otra vez, de cálculos numéricos, justamente estas integrales. En este caso, la integral seno y la función sin de X. Bueno, ¿qué más? Entonces aquí en el apéndice 3 nos están indicando ya sea la forma integral o la forma en series sumatorias, pero también el mismo apéndice 3 nos muestra estas tablas. En la página 890 del libro, nos identifica justamente que para un valor determinado de X, en estas tablas vamos a encontrar los valores correspondientes de SI, la integral seno, de SI, la integral coseno, o la función sin de X, para cada uno de los valores de X. ¿No? De tal manera que podemos a través de estas tablas encontrar justamente los valores correspondientes a estas integrales. Por supuesto, bueno, eso sería de manera manual, utilizando estas tablas y encontrando manualmente, a través tal vez de interpolación, un valor en específico. ¿Y por qué hablo de una interpolación? Vamos a ver a qué me refiero. El valor de pi, 3.1416, es un valor fraccionario. Y para el caso particular de 2pi, pues no es un valor constante. Entonces, ¿cuál sería el valor de sin para 2pi? Pues seguramente no lo vamos a encontrar ese valor aquí en los valores de X. Seguramente estaría por aquí, sería 2.60 y algo. Y seguramente tendríamos que hacer una interpolación entre dos valores. Y eso es lo que les voy a mostrar en el ejemplo numérico que les voy a mostrar más adelante en la clase. Entonces, cuando utilizamos estas tablas, necesitamos, además de utilizar la tabla, necesitamos utilizar algo que se llama interpolación para conocer un valor específico entre dos valores de esta tabla. De tal manera que eso nos lleva a utilizar una interpolación entre dos valores para estas tablas. Bueno, ya que por ejemplo aquí nos dice el autor que el valor aproximado de sin para el valor de 2pi tendrá un valor similar o aproximado a 2.435. Y eso dice que lo obtiene en tercera de tablas o en cálculo numérico. ¿Cuál es el propósito de utilizar o encontrar este valor de sin? Pues por supuesto encontrar la potencia total radiada, por supuesto encontrar la intensidad de radiación
Y a partir de estos dos valores de la intensidad de radiación y de la potencia total radiada, pues podemos determinar la directividad. Y este término de la directividad, pues básicamente nos está indicando dónde se está concentrando la mayor cantidad de energía en el patrón de radiación. Y particularmente en la dirección de máxima radiación. Y aquí viene otra diferencia importante. Y aquí el autor nos está indicando que para estos dipolos lambda en 2, la directividad que se obtiene es de 1.643. Si recordamos un poco para el tema de los dipolos cortos y los infinitesimales, veíamos que la directividad para esos dipolos cortos infinitesimales es la misma. Y esa directividad se puede obtener a través de esta ecuación 38, que no es más que 3 medios, es decir, 1.5. La directividad tanto para el dipolo infinitesimal como para el dipolo corto termina siendo 3 medios o 1.5. Y ahora, para el caso de los dipolos lambda en 2, la directividad crece. Y este es un término muy importante porque para este término de la directividad, cuando veamos los parámetros de las antenas, podemos calcular la ganancia de la antena. En muchas ocasiones, la ganancia de la antena está relacionada directamente con este término llamado directividad. Y en ocasiones termina siendo el mismo valor. Entonces, básicamente la ganancia de la antena o directividad de la antena, para el caso de un dipolo lambda en 2, es mayor que la de un dipolo corto y la de un dipolo infinitesimal, que era 1.5 y para este es 1.643. Y por supuesto, si la directividad es mayor, entonces el área efectiva máxima es mayor. Es decir, el área que va a cubrir esta directividad y este patrón de radiación de potencia va a ser mayor. No solamente eso, pues resulta que tanto el área efectiva máxima cambia, pero también cambia algo muy importante. ¿Cuál es eso? Bueno, pues la resistencia de radiación. La resistencia de radiación para esta antena resulta que va a ser mayor. La resistencia de radiación que vimos para los dos casos previos es una resistencia pequeñita. Para un dipolo infinitesimal no alcanza ni la unidad, es decir, es un valor mucho más pequeño que 1. Para un dipolo corto, la resistencia de radiación termina siendo un valor como de 1 punto algo de ohms. Seguramente cuando hicieron su tarea encontraron que la resistencia de radiación para un dipolo corto era algo así como 1.9 ohms. O 1 punto algo, 1 punto y fracción. Bueno, pues para el caso particular de estos dipolos lambda en 2, la resistencia de radiación, y este es algo muy importante porque además hace muy atractiva a estos dipolos lambda en 2, de entre todos los tipos de dipolos, porque tienen una impedancia o una resistencia de radiación de 73 ohms. Y esta resistencia de 73 ohms la hace tan atractiva como que la mayoría de las líneas de transmisión, o hay un buen conjunto de líneas de transmisión que tienen una impedancia característica de 75 ohms. Seguramente cuando tuvieron sus clases de líneas de transmisión les habrán platicado de los cables coaxiales. Y entonces hay una familia de cables coaxiales que tiene una impedancia característica de 75 ohms. Y esa impedancia característica es 75 ohms. E incluso hay líneas de transmisión 50 ohms que lo hacen tan atractivo que esta resistencia de radiación de 73 ohms es muy fácil de acoplar con estas líneas de transmisión. Entonces estos dipolos lambda en 2 son muy atractivos por esta característica. Son muy comunes porque son fácilmente acoplables, lo que dice aquí, con una línea de transmisión 75 ohms, particularmente en la frecuencia de resonancia. ¿A qué hablamos o a qué nos referimos con la frecuencia de resonancia? Pues resulta que del circuito eléctrico equivalente de Thevenin, que les expliqué muy al principio de las clases, básicamente
está compuesto por un generador, por una antena y sobre todo al centro por una línea de transmisión. Entonces el generador resulta que tiene una impedancia de generador conocida como ZG. La antena tendrá una impedancia de entrada conocida como ZA o ZIN. Y la línea de transmisión, por supuesto, tendrá su impedancia característica. Y la impedancia característica de la línea de transmisión para cables coaxiales de 75 ohms, pues es la impedancia característica de estas líneas de transmisión será 75 ohms. Y entonces será muy fácil acoplar sistemas a 75 ohms con estas líneas de transmisión 75 ohms y impedancias con una resistencia de radiación 73 ohms. Y eso nos va a permitir tener un sistema acoplado y va a permitir tener una potencia de radiación mucho más alta que para un sistema desacoplado. Y entonces eso es lo que hace justamente el tema de la famosa resistencia de radiación, en este caso esta resistencia de radiación que sea de 73 ohms. ¿De dónde obtuvimos esta resistencia de radiación 73 ohms? Bueno, pues sale de esta famosa función Sein para el caso de 2 metros. Y entonces por eso es tan importante que sepamos utilizar ya sea las tablas o en su defecto los métodos numéricos o en software que utiliza métodos numéricos para calcular esta función Sein de X. Ya que con esta podemos calcular la resistencia de radiación y por supuesto la potencia radial. Bueno, finalmente el autor nos indica que de este circuito equivalente de Thevenin, que nos va a representar la impedancia de entrada de la antena o la ZA de la antena, va a estar construida a partir de esta resistencia de radiación que acabamos de conocer a través de esa función Sein de X, pero también va a estar construida a partir, en su parte real, es decir, la parte resistiva va a estar construida a partir de RL, es decir, la resistencia de pérdidas, y además de la parte reactiva, de esta JXA. Al momento estos dos términos, RL y JXA, todavía no llegamos al punto de conocerlos o saber cómo se calcula. Bueno, estamos en la etapa inicial de conocer las ecuaciones generales que describen este tipo de antenas. Más adelante vamos a mostrarles justamente cómo se determina la reactancia de este tipo de dipolos y la resistencia de pérdidas también de este tipo de dipolos. Pero me voy a adelantar un poquito solamente para mostrarles, por ejemplo, en el capítulo 8, hablan justamente de esta reactancia. Y el autor también lo dice, y la reactancia para este tipo de antenas es de 42.5. Es decir, tendrá un valor de reactancia en la parte imaginaria de la impedancia entrada igual a J42.5 ohms. Y por lo tanto, para la resistencia de radiación, que será 73 ohms, en las terminales de la antena, para una antena L lambda en 2, entonces la parte reactiva o la parte imaginaria tendrá un valor de J42.5. Por lo tanto, la impedancia de entrada o la impedancia Z de la antena tendrá este valor, 73 más J42.5. Bueno, resulta que este valor de 42.5 de reactancia está directamente relacionada con la longitud del dipolo y con el radio del dipolo. Y es lo que nos dice el autor en estos 3 párrafos. Dice, para reducir la parte imaginaria de la impedancia de entrada, lleve a 0, la antena o se acopla, es decir, ponemos una línea de transmisión que nos acople con ese 42.5, o en su defecto reducimos la antena en longitud hasta que la reactancia desaparezca. Sin embargo, al reducir la longitud, seguramente, y mantener este tipo de antena, lambda en 2, tendríamos que variar la frecuencia a una frecuencia
mucho más alta. Y posiblemente llegamos a una frecuencia tan alta